¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con la charla. Hoy día vamos a ver la ley de prevención de lavado de activos. Dejamos un espacio para consultas y continuamos con el reglamento. Como saben, toda ley emitida en nuestro país tiene que venir acompañada de un reglamento por temas de interpretaciones. Listo. Dentro de la ley de prevención del lavado de activos, tiene sus objetivos principales, que es el prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos y el financiamiento de delitos en sus diferentes modalidades. A su vez, esta ley es aplicable a todas las actividades económicas susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos y el financiamiento de otros delitos. Se entenderá por operaciones o transacciones económicas inusuales, injustificadas o sospechosas los movimientos económicos realizados por personas naturales o jurídicas que no guarden correspondencia con el perfil económico y financiero que éstas han mantenido en la entidad reportante y que no puedan sustentarse. Asimismo, las instituciones del sistema financiero y de seguros, además de los deberes y obligaciones constantes con el Código Orgánico Monetario y Financiero y otras de carácter específico, deberán prestar atención a esta ley. Además de las instituciones del sistema financiero y de seguros, serán sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, a través de la entrega de los reportes previstos en esta ley de acuerdo a la normativa. En cada caso se dicte, entre otros, las filiales extranjeras bajo control de instituciones del sistema financiero ecuatoriano, es decir, todo lo que son bancos, o empresas que están bajo la supervisión de la superintendencia de bancos, las bolsas y casas de valores, las administradoras de fondos y fideicomisos, las cooperativas, específicamente cooperativas de ahorro y crédito, fundaciones y organismos no gubernamentales. Las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves. Las empresas dedicadas al servicio de transferencia nacional o internacional de dinero o valores. Se podría poner un ejemplo, Western Union es una empresa que tiene esta actividad. Transporte nacional e internacional de encomiendas o paquetes postales, correos y correos paralelos, incluyendo sus operadores, agentes y agencias. Las agencias de turismo y operadores turísticos, las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción de hipódromos, los montes de piedad y las casas de empeño, los negociadores de joyas, metales y piedras preciosas, los comerciantes de negociadores de joyas, antigüedades y obras de arte, los notarios, los promotores artísticos y organizadores de rifas, los registradores de la propiedad y mercantiles. Adicional, todos aquellos que UAFE determine que deban reportar de acuerdo a las resoluciones que ellos emiten año a año, a su vez, de acuerdo al ente de control que nosotros nos mantengamos, ellos nos van a enviar o nos notificarían si estamos dentro de una nueva actividad que debe o se encuentra obligado a reportar. Dentro del artículo 6 nos indica esta ley que la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, mediante la instrucción de los instructivos correspondientes, establecerá la estructura y contenido de los reportes provenientes de los sujetos obligados a informar. Es decir, como en su gran mayoría nosotros trabajamos ya como oficiales de cumplimiento, UAFE ha desarrollado un sistema propio en el cual se establece cómo debemos trabajar o cómo debemos enviar nuestros reportes mes a mes. Es así que el sistema SysLab ya está desarrollado para poder presentar tanto los reportes, los documentos
documentos como la capacitaciones, registros y otros. En el artículo 11 de esta ley nos indica que la unidad de análisis financiero y económico es la entidad técnica responsable de la recopilación de información, realización de reportes, ejecución de las políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos. Es muy importante entender que UAFE es la entidad técnica, no es el ente de alto control. Sobre la UAFE está la, el, la Junta Monetaria. En segundo lugar estaría UAFE, y bajo la UAFE estarían los entes de control. En el caso de la Superintendencia de Compañías tenemos la Dirección Nacional de Prevención del Lavado de Activos. En el caso de la Superintendencia de Economía Popular, un departamento de igual manera, al igual que en la Superintendencia de Bancos. Dentro del artículo 15 nos especifica que las funcionarias o funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero y Económico están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de análisis financiero desarrolladas aún de haber cesado en sus funciones. En este caso, o en esta parte de la ley, estamos revisando específicamente las funciones y obligaciones tanto de UAFE como sus funcionarios. Un poco más adelante vamos a revisar del oficial de cumplimiento, al igual que del representante legal o gerente general y de las directivas de cada empresa. En el artículo 16 nos dice, las superintendencias de bancos, compañías, valores y seguros, economía popular y solidaria, servicios de rentas internas, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Fiscalía General del Estado, Policía Nacional y todas aquellas que dentro del ámbito de su competencia consideren necesario hacerlo, crearán unidades complementarias antilavado que deberán reportar reservadamente a la Unidad de Análisis Financiero y Económico. De esta manera es que cada ente regulador ha creado sus áreas en materia de prevención del lavado de activos y a la fecha tratan de trabajar en conjunto para poderse apoyar, y de esta manera también se han generado las auditorías y los nuevos recursos, a su vez que las nuevas resoluciones y obligaciones para empresas y oficiales de cumplimiento. En el último año hemos tenido una mayor presión por la Superintendencia de Compañías, quienes han liderado el departamento o la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos y han realizado un porcentaje muy alto de auditorías y han podido identificar muchas falencias que estamos llevando. Dentro de ellas están las capacitaciones. Es por esto que nos pusieron una nueva resolución en la cual estamos obligados a actualizar nuestros conocimientos año a año con un mínimo de 25 horas. Asimismo, han analizado de activos, es por eso que también solicitaron que se los actualice hasta el mes de abril. Inicialmente fue hasta el 31 de marzo, por el tema de la pandemia se extendió un mes adicional. Estas actualizaciones no deben ser enviadas a UAFE, no deben ser enviados a las compañías, sino más bien tenemos que mantenerlas dentro de nuestras oficinas para una posible auditoría de ellos. Estas unidades, como les había indicado, unidades de antilavado deben coordinar, promover y ejecutar programas de cooperación, es decir, trabajan en conjunto buscando un mismo fin. Sin embargo, siempre va a estar sobre ellas el ente técnico que es la UAFE, y ellos pueden ejercer ciertas sanciones que éstas se ejecuten en la UAFE, es decir, a mí me pueden sancionar como oficial de cumplimiento suspendiéndome mi registro o mi usuario, suspender mi usuario, sino que
van a enviar un oficio a la UAFE para que la UAFE me suspenda. Es por eso que en la charla de la semana anterior, dentro de las preguntas, les decía que justamente estas sanciones, mientras me sanciona Superintendencia de Compañías o mi ente regulador y envía a UAFE ejecuta por lo menos unos 45 días, y en 45 días mínimo yo tendría que hacer un reporte o dos, dependiendo la fecha en la que me sancionen, y con eso tendría sanciones económicas. En el artículo 12 nos especifica que la persona natural o jurídica privada que entregare tardía el reporte de operaciones y transacciones que igualen o superen el umbral previsto en esta ley serán sancionadas con una multa de 1 a 10 salarios básicos unificados. En esta la ley se especifican umbrales, pero dentro de la resolución de UAFE nos especifican que debe ser de todo el contrato y no de la transacción mensual. Es decir, si yo tengo un contrato de arrendamiento, si yo ofrezco el servicio o arriendo una casa y tiene un costo mensual de $1,000, nosotros analizaríamos o revisaríamos que no está pasando el umbral y no estamos obligados a declarar si le interpretamos a la ley directamente. Sin embargo, de acuerdo a la resolución de la UAFE, especifica que las declaraciones deben ser en base al contrato actual, a toda la transacción. Entonces nosotros analizamos, si bien es $1,000 mensuales, pero nuestro contrato es a un año o a dos, y estaríamos superando el umbral de los $10,000 y tendríamos o estaríamos obligados a reportarlo. Es por eso que debemos analizar justamente estas áreas y estos espacios que nos han quedado en blanco y que muchos o en muchas ocasiones no lo hemos estado declarando de acuerdo a lo que está establecido en las resoluciones. Justamente por eso es que habíamos comenzado la semana anterior con el sistema de gestión. Nosotros tenemos que tratar de analizar y nos da, revisar, iniciamos con ley, continuamos con el reglamento y luego ir con todas las resoluciones o leyes alternas que conecten con nuestro trabajo para poder desenvolvernos y a su vez podamos cumplir y a futuro nos elimine cualquier tipo de inconveniente, cualquier tipo de sanción, o a su vez por desconocimiento no estemos realizando algo entendiendo que desde un principio legal el desconocimiento no nos exime. En el artículo 18 nos especifica la ley que los sujetos obligados a proporcionar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE información distinta al reporte de operaciones y transacciones superiores a $10,000 de los Estados Unidos y que no realicen en el término de 5 días serán sancionados con multa de 21 a 30 salarios básicos unificados. Esto también es muy importante analizarlo porque en la próxima clase, el día viernes, estaremos revisando la resolución de la Superintendencia de Compañías. En esta resolución se establecen incluso diferentes umbrales o diferentes niveles de transacciones de acuerdo al mercado o al sector en el que nos encontramos. Justamente hay un sector inmobiliario, si no me equivoco, que el umbral comienza en $5,000. Obviamente lo vamos a revisar, vamos a analizarlo, pero por esto es que les digo, siempre va a ir de la mano ley, reglamento y todas las resoluciones complementarias. El artículo 19 nos dice, si a pesar de la imposición de la multa no se ha dado cumplimiento a la obligación de remitir a la Unidad de Análisis Financiero y Económico la información solicitada, el respectivo órgano de control impondrá al sujeto obligado como medida cautelar
la suspensión temporal del permiso para operar. Y otro, de la nueva resolución, incluso nos están el permiso de funcionamiento. Un segundo, por favor. A ver, sí, por favor. Al final le revisamos justamente el artículo 18 que me estaba especificando, ¿no? Dentro de esto es fiel de la ley, en la cual nos especifica y es textual. Los sujetos obligados a proporcionar a la unidad de análisis financiero y económico, UAFE, información distinta al reporte de operaciones y transacciones superiores a $10,000 de los Estados Unidos de América y que no la realicen en el término de 5 días serán sancionados con multa de 21 a 30 salarios básicos unificados. Si revisamos, nos dice distinta al reporte de operaciones, obviamente del reporte, de los reportes que nosotros debemos subir mes a mes. Es decir, si UAFE nos pide alguna información adicional, nosotros tenemos 5 días para presentar. Si en esos 5 días no los presentamos, vamos a ser sancionados. Bueno, estábamos en el artículo 19. Dice, si a pesar de la imposición de la multa no se ha dado cumplimiento a la obligación de remitir a la unidad de análisis financiero y económico la información solicitada, es decir, información adicional, ejemplo, cuando nos piden las debidas diligencias de algún cliente, de algún el respectivo órgano de control impondrá al sujeto obligado como medida cautelar la suspensión temporal de permiso para operar. Eso es muy importante analizarlo y conectarlo con la resolución de superintendencia de compañías, porque como les había indicado, incluso en la superintendencia de compañías ya establecieron que puede entrar la empresa en liquidación. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. En el artículo 20 nos especifica, las multas establecidas se impondrán de manera proporcional en virtud del patrimonio, facturación y los demás parámetros que establezca el reglamento. En este caso, de igual manera, si bien en la ley ya se establecen ciertos parámetros para las multas, UAFE emitió de igual manera una resolución a inicios de este año en el cual especifica y modifica ciertas multas. Esta es la última clase del primer módulo que vamos a revisar para ser muy puntuales cómo están establecidas las multas. En el artículo 24 nos dice, la persona que no declare o declare errónea o falsamente ante la autoridad aduanera o funcionario competente el ingreso o salida de los valores a los que se refiere esta ley será sancionada por la autoridad aduanera con una multa equivalente al 30% del total de los valores no declarados o declarados erróneamente o falsamente. En el artículo 25 especifica, las entidades del sector público y privado ejecutarán los programas y acciones de prevención diseñadas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, para alcanzar los objetivos de esta ley. En ningún caso, los sujetos obligados a informar podrán invocar el sigilio o reserva bancarias ni el secreto profesional o fiscal para negar el acceso o demorar la unidad de análisis financiero y económico UAFE. De igual manera, como les había indicado, esto se especifica más adelante con las resoluciones y por eso también es importante, si bien vamos a ver todas las resoluciones, tanto de superintendencia de bancos, la superintendencia de compañías y superintendencia de economía popular y solidaria, que
dentro de la resolución que nos compete a cada oficial de cumplimiento que estamos en esta charla, podamos analizar y profundizar para justamente atar los cabos y poder tener justamente todos los cumplimientos que nos pide esta.